Perfecto. Muy bien. Esperemos de que, bueno, las situaciones ahora también se arreglen dentro de lo que es el ámbito social. Es un poco incómodo dar este tipo de teóricas en la vía virtual, pero bueno, arrancamos, queridos alumnos. El tema para hoy es bocio, y el bocio se define como un agrandamiento anormal de la glándula tiroides que puede deberse a diversas causas, como deficiencia de yodo, trastornos autoinmunes, inflamación, tumores benignos y malignos, entre otros, como se refiere. Creo que es importante recordar lo que es nuestra parte anatómica, donde la glándula tiroides se va a llegar a ubicar por delante de nuestra tráquea, va a tener una forma de un escudo, otros mencionan como si tuviera la forma de una H, pero en fin, tenemos dos tipos de lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, y un istmo. En realidad, la anatomía es interesante por su conformación, y la fisiología de la glándula tiroides, que es nuestro órgano en cuestión, va a secretar la T3, T4 fisiológicamente, y va a estar regulada por el hipotálamo entre la TRH y la hipófisis con la TSH, para que de esta forma, a mayor secreción, podamos tener la hipertrofia e hiperplasia celular con un aumento de la vascularización de la glándula. Y esto nos va a dar, por ende, un incremento de la síntesis de la T3 y T4. Es importante, queridos alumnos, que dentro de lo que representa la parte de la etiología del bocio, mencionar que vamos a encontrar un bocio endémico, un bocio esporádico, y este bocio esporádico que se va a dar por trastornos genéticos mediante una dishormonogénesis, ¿no? Va a haber una alteración importante y una resistencia a las hormonas tiroideas. Y el bocio esporádico en la parte adquirida se va a poder dar mediante las sustancias bociógenas en la enfermedad de Graves-Basedow, procesos inflamatorios como la tiroiditis, un aumento del aclaramiento renal de yodo y un adenoma hipofisiario productor de lo que es la TSH. En sí, estos datos son los que vamos a poder ver dentro de lo que es esta teórica, y es en base a esta etiología que empezamos mediante lo que es nuestro bocio endémico. ¿Y qué podemos mencionar mediante lo que es el bocio endémico? De preferencia, antes no consumía mucho yodo, ¿no? Y el bocio es por deficiencia de yodo. En la dieta es una forma común del bocio que se desarrolla cuando el organismo no recibe suficiente yodo. Y prácticamente, al no recibir suficiente yodo, es un mineral esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas, hablando fisiológicamente. Cuando hay una ingesta insuficiente de yodo, la glándula tiroides no puede producir cantidades adecuadas de hormonas tiroideas, lo que lleva a un aumento en la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, lo que es la TSH, por la hipófisis, para tratar de estimular la producción de hormonas tiroideas. O sea, es el feedback que tenemos prácticamente desde lo que es la hipófisis hasta lo que va a representar las secreciones de lo mencionado anteriormente. El término endémico se refiere a que la enfermedad es prevalente o común en una región particular. Y es así que se menciona que el yodo es necesario para la síntesis de hormonas tiroideas, y la ingestión diaria se recomienda entre 150 a 300 nanogramos, presente en la sal yodada, ¿no? Esto va a representar que tanto
las deficiencias de yodo mediante el Ministerio de Salud, ha implementado políticas en cuanto al ámbito de la deficiencia de yodo, promocionando el consumo de sal yodada y brindando información para detectar aquella sal que no tenga yodo. Es por eso que incluso hay un camioncito, ¿no?, con su micrófono que vende sal yodada, y es prácticamente, bueno, el trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud. Creemos que es importante esta administración de lo que es la sal yodada, porque de un tiempo a esta parte hemos visto que ya las estadísticas de los pacientes bociógenos ha ido disminuyendo ostensiblemente. Tenemos que indicar que dentro de lo que es la dishormonogénesis tiroidea, existe un grupo heterogéneo de errores congénitos que producen bloqueo parcial o total de cualquiera de los procesos bioquímicos implicados en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Vale decir, existe una parte autosómica recesiva. La resistencia a hormonas tiroideas también se va a ver con la alteración genética producida por mutaciones en el gen. De todas formas, para esta situación vamos a ver que la enfermedad tiroidea autoinmunitaria se puede mencionar mediante la tiroiditis linfocítica crónica o de Hashimoto, la tirotoxicosis o enfermedad de Graves-Basedow y la tiroiditis tóxica o hashitoxicosis. Entonces, para el primer dato de la enfermedad de Hashimoto, vamos a ver que existe un hipotiroidismo permanente y cursa con bocio de crecimiento muy lento, simétrico, no doloroso, difuso, y adquiere un carácter nodular. Esta presentación de preferencia es como su definición está escrita, es con un crecimiento lento. No va a haber dolor, incluso puede ser desplazable tanto a la derecha como a la izquierda. 90% de los casos aparecen con anticuerpos anti-TPO y la antitiroglobulina. El diagnóstico es en pacientes hipotiroideos. De preferencia, en lo que respecta a la enfermedad de Graves-Basedow, la causa más frecuente del hipertiroidismo en la infancia de predominio al sexo femenino en un rango de 3 a 1 y se va a presentar con anticuerpos contra el receptor de la TSH, que es la característica de la enfermedad de Graves-Basedow. Vamos a ver hipertiroidismo y un bocio mayor al 90% con una superficie igual, lisa, de consistencia blanda, no dolorosa. Esa es la característica principal con lo que podría mencionarse de del proceso neoplásico o bien los multinodulares que vamos a ir manifestando posteriormente. La tiroiditis tóxica, vamos a ver datos de Hashimoto con cuadros de hipertiroidismo por producción elevada de la TSI. Y el diagnóstico es solamente con la administración del propanolol. Entonces, para estas indicaciones vamos a poder mencionar el bocio inflamatorio, con la tiroiditis aguda, la tiroiditis subaguda de Kerbein, el adenoma hipoficiario productor de TSH. En la primera instancia vemos la tiroiditis aguda con una infección bacteriana de la tiroides que va a cursar con un proceso inflamatorio en base a fiebre, va a haber un bocio difuso local, va a haber enrojecimiento, un eritema en sectores, ¿sí? Existirá por el aumento de volumen
la disfagia, que es característica, y la linfadenopatías regionales, y su función tiroidea va a estar variable, tanto para lo que es la T3, T4 y la TSH. El tratamiento es con antibiótico-terapia selectiva y drenaje del absceso si lo precisa, ¿no? De todas formas, existen por este aumento de volumen, ruptura de pequeños vasos, ¿sí? Los mismos que van a provocar una proliferación bacteriana en un ambiente cerrado como este, y esto necesariamente nos va a traducir en un absceso, y el mismo tendría que drenarse. La tiroiditis de Decker-Wein, la subaguda, se sospecha una etiología vírica de preferencia, y cursa con un bocio discreto, doloroso a la palpación. Va a existir también febrícula, astenia y dolor local. La tirotoxicosis al principio del cuadro, que evoluciona a un eutiroidismo, o bien puede derivarse también a un hipotiroidismo transitorio. El tratamiento es en base a ácido acetil salicílico y cura sin secuelas en semanas o un par de meses, según lo que menciona la literatura. El adenoma hipoficiario, queridos alumnos, va a cursar con un hipertiroidismo, la TSH va a ser normal o alta, y va a haber un exceso de la subunidad alfa de la TSH. Es frecuente en estos casos la producción de otras hormonas como la GH, la prolactina, las gonadotropinas. Y el tratamiento en estos casos de los adenomas hipoficiarios necesariamente va a llegar a un acto quirúrgico. Se les mencionaba de que existen sustancias bociógenas al inicio de la presentación, y es así que les represento mediante estas dos imágenes: uno en el lado izquierdo los fármacos y en el lado derecho los alimentos, y que en sí son sustancias bociógenas como el metamizol, el carbimazol, nitratos, la amiadorona, el litio, metilsantinas, sulfonamidas, isoniacidas. Y entre los alimentos vemos los vegetales crucíferos, el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, que contienen goitrógenos, ¿no? También se menciona la soya, frutos secos, la nuez, almendras, granos, linaza, mijo y camote. Lógicamente, no con uno de estos alimentos vamos a tener el bocio, más al contrario, en tratamientos largos sí podremos tener una alteración en lo que puede representarse lo que se les mencionaba, las secreciones tanto de T3, T4 y la TSH. Existe una clasificación según la OMS del bocio, y es así que mencionamos el grado 1, el bocio palpable pero no visible. El grado 1, 2, el bocio palpable visible con extensión del cuello. El grado 3 va a ser un bocio voluminoso visible a distancia. Otros mencionan que se menciona como el bocio monstruoso, ¿no? Que prácticamente a distancia se lo aprecia el bocio. Existen otro tipo de clasificaciones del bocio, es así, según su estructura, según su funcionalidad y según su extensión. Según su estructura, queridos alumnos, mencionamos el bocio no tóxico, el bocio no tóxico con el bocio difuso, el bocio multinodular no tóxico, y el bocio tóxico con el bocio multinodular tóxico y la enfermedad de Plumberg. De todas formas,
según su funcionalidad, vamos a ver un bocio normofuncionante, un bocio hipofuncionante y un bocio hiperfuncionante. Según su extensión, vamos a tener el bocio simétrico y el bocio asimétrico. Si empezamos con la clínica de un bocio simple, la mayoría de estos pacientes son eutiroideos, asintomáticos, y en el examen físico vamos a encontrar un aumento de tamaño de la glándula de forma simétrica, hipersensible, blando, sin nódulos palpables y no doloroso, que es la característica de lo que es un bocio simple. Podemos ver, según la imagen que les estoy mostrando, el signo de Pemberton, donde se observa en pacientes con una obstrucción superior del tracto respiratorio y va a tener la incapacidad del paciente para elevar los brazos por encima de la cabeza debido a la obstrucción de las vías respiratorias superiores. Esto se debe a que la elevación de los brazos prácticamente aumenta la presión en la región torácica, lo que dificulta aún más la respiración en pacientes con este tipo de obstrucción. El diagnóstico en el bocio retroesternal se va a apreciar con signos y síntomas obstructivos. Al paciente se debe realizar pruebas de flujo respiratorio, además de prueba de la imagen como la tomografía o la resonancia magnética para verificar cuánto de porcentaje está tomando nuestra región retroesternal. Entonces, es por eso que se menciona, para poder dar un diagnóstico algo más fino, solicitarle estudios de gabinete como la tomografía y la resonancia magnética. La prueba de la función tiroidea, cuando existe un hipotiroidismo, la TSH va a estar disminuida y la T4 va a estar elevada. En un hipotiroidismo primario, la TSH va a estar al contrario, va a estar incrementada y la T4 va a estar disminuida. El hipotiroidismo secundario va a estar con una TSH disminuida y una T4 disminuida también, ¿no? Entonces, esta prueba de la función tiroidea excluye la tirotoxicosis o el hipotiroidismo. Mediante la gammagrafía tiroidea vamos a ver sectores donde pueden estar comprometidas la captación misma del yodo y muestra en algunos aumento de la captación en el déficit de yodo, y la mayoría de los casos de dishormonogénesis van a estar igual con un déficit de yodo, de la captación de yodo. Es importante saber que en el tratamiento el yodo es la sustitución con hormonas tiroideas y se debe tener precaución en el tratamiento superior con la tiroxina, más aún si la TSH basal se encuentra en un intervalo bajo. Se menciona para pacientes jóvenes 100 nanogramos día y para pacientes ancianos 50 nanogramos día, que es la dosis de inicio. Las indicaciones para una cirugía en bocio no tóxico tienen 5 acápites: la presencia de síntomas o signos compresivos, como son los síntomas de obstrucción de la vía aérea, la esofágica, o de vena cava superior, o de los hallazgos radiográficos de compresión y de biopsia por PAF sospechoso positivo por malignidad, bocio subesternal,
deformidad cosmética, de preferencia del paciente. La cirugía rara vez está indicada en un bocio difuso. En estos casos se realiza tiroidectomías subtotales o casi subtotal y se da un tratamiento supresor suave con la levotiroxina para prevenir recidivas. Esto es importante. La clínica, un segundito, ¿dónde está mi pausa? La clínica, la mayoría de los pacientes no tóxicos se encuentran asintomáticos y por definición son eutiroideos. Se desarrolla habitualmente durante muchos años y se detecta en la exploración física rutinaria o cuando el paciente advierte un aumento de tamaño en el cuello. Si el bocio tiene un tamaño suficiente, puede finalmente provocar síntomas compresivos como dificultad para tragar, dificultad respiratoria, compresión traqueal o plétora, congestión venosa, compresión venosa. Por estos síntomas no son frecuentes. Los síntomas suelen ser extraordinariamente grandes o contienen áreas fibróticas que causan compresión. El dolor repentino en uno de estos datos que les he mencionado, a menudo se debe a hemorragias en el interior de un nódulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va aumentando el volumen y prácticamente va presentando hematomas pequeños. Debe plantearse la posibilidad de que se trate de una neoplasia inicial. La ronquera, que refleja la afección del nervio laringio recurrente, también sugiere la existencia de un proceso maligno. ¿No? A ver, vamos. Un momentito, por favor. Un momentito. Un segundito. Ya. Perfecto. De todas formas, el bocio multinodular, para su diagnóstico de preferencia, vamos a tener una estructura tiroidea alterada con múltiples nódulos de diversos tamaños y va a existir una desviación traqueal en el 70% de los casos por el aumento de volumen, ¿no? Uno de los nódulos siempre va a tratar de desplazar a lo que es la tráquea. Pruebas de imagen como la tomografía o la resonancia se va a dar prácticamente con la identificación de este bocio multinodular y prácticamente vamos a ver el desvío esofágico. Para el tratamiento vamos a dar la levotiroxina, dando dosis bajas inicialmente de 50 nanogramos con un aumento gradual posterior con una vigilancia y control de la TSH para evitar la supresión excesiva. Eso es muy importante. La cirugía sigue siendo muy eficaz en estos casos por el aumento de volumen importante, porque ya prácticamente llegan a dar un desplazamiento y una dificultad respiratoria incluso de la vía aérea. Las enfermedades cardiopulmonares subyacentes se deben tener cuidado con el efecto Gross-Basedow. A ver, un segundito.
Bueno, creo que ahora veremos lo que es el fenómeno de Joe Bacedov. A ver. En el fenómeno de Joe Bacedov es una sobrecarga de yodo ocasionada en personas con déficit de yodo y sobrecompensada farmacológicamente. Exploración con contrastes iodados, una aplicación de la amiodarona. Se va a presentar esto de preferencia en personas con déficit de yodo y con bocio multinodular. Si hablamos del bocio multinodular, como bien estamos viendo en las imágenes, se define como un aumento de volumen crónico de la glándula tiroides y a veces los pacientes se acostumbran ya a su incremento de volumen hasta que no tengan el proceso de la dificultad respiratoria. En ausencia de la enfermedad autoinmune o neoplásica, existen factores riesgos asociados como tabaquismo, sexo, edad y predisposición genética. En la clínica, el paciente suele ser de la tercera edad y acudir a consulta con fibrilación auricular o palpaciones, taquicardia, nerviosismo, temblores o pérdida de peso. La exposición reciente al yodo en medios de contrastes o de otras fuentes puede desencadenar o exacerbar la tirotoxicosis. Diagnóstico. Mediante el nódulo caliente, como en la imagen de la derecha, capta el trazador radioactivo o una mayor escala que los niveles normales. Su tasa de malignidad es baja. Dentro del tratamiento vemos la terapia antitiroidea seguida de la tiroidectomía, que es la cirugía que tiene un papel en los nódulos calientes tóxicos. Las alternativas con el yodo 131 en pacientes de bajo riesgo, sin compresión de la vía aérea y aquellos que no quieran ser operados. Aunque el yodo 131 pueda corregir al hipertiroidismo, no disminuye el tamaño de la glándula y puede aumentar el tamaño agudamente, incluido la radiación. Está contraindicado en pacientes con obstrucción de la vía aérea. Muy bien, queridos alumnos, este es el tema en cuestión. Es nuestro último tema y bueno, pues el tema del día viernes de bocio se completa con esto. Perfecto. Listo. Hemos concluido la